Hola, buenas tardes a todos y a todas, a todos los alumni que os habéis unido a este webinar sobre inteligencia artificial. Ya sabéis que los webinar Alumni UC3M pretenden poner en contacto a los investigadores y las investigadoras de referencia de la universidad con quienes ya habéis salido de la universidad para que sepáis qué cosas están trabajando. En esta ocasión va a ser un poco especial, ahora os lo cuento, que ya sabéis, es Nerea Luis y ahora la presentamos y entra. Solo os quería contar que la página tenéis a vuestra disposición la página de webinars donde vamos haciendo un repositorio de todos los que hemos hecho, que estaremos encantados de escuchar vuestras sugerencias para hacer nuevos webinars, profesores, profesoras que os hayan gustado, con quien tengáis contacto y que conozcáis su trabajo, proponédnoslo y estaremos encantados. Ya lo veis en el chat. Y también hemos puesto el próximo webinar de la semana que viene, que puede que os interese a quien tengáis hijos, hijas, o a familiares, adolescentes que están pensando en entrar a la universidad, y nuestras vicerrectoras, la vicerrectora y la vicerrectora adjunta encargadas del acceso a la universidad, van a dar una charla para explicar cómo es el acceso, ¿vale? Todo lo que usted siempre quiso saber sobre el acceso a la universidad y nunca se atrevió a preguntar, el jueves que viene lo habéis recibido en el newsletter, el enlace, y lo tenéis también en el chat. Pero bueno, ya vamos a lo importante para lo que estamos hoy juntos. Y voy a presentar a Nerea, que ahora mismo va a estar con nosotros. Hola, Nerea. Hola, ¿qué tal? Buenas. Nerea, ¿qué tal? Nerea Luis, os decía que es una situación especial. Nerea ahora mismo no está en la universidad, es alumni y ha hecho 1000 cosas en la universidad, entre ellas ser investigadora de la universidad y una investigadora muy importante. Ahora desarrolla su investigación, su labor divulgativa en muchos otros sitios. Ya teníais en la información que os hemos pasado, y también aparecerá en el chat, su página personal, que os recomiendo que sigáis, porque ahí tiene un montón de charlas, de recursos y su contacto, porque puede que queráis estar en contacto con ella profesionalmente. Y también tendréis dónde está trabajando ahora, en la sección, el apartado de inteligencia artificial de Singular, sin la I, que es un ecosistema de tecnología y que acompaña a empresas a desarrollar proyectos altamente tecnológicos, y ella en su caso de inteligencia artificial. Y el webinar de hoy, que es la inteligencia artificial en nuestro día a día, que, bueno, no hace falta explicar nada, ella lo va a contar, pero nos parecía obvio que la inteligencia artificial es un tema absolutamente actual, ahora incluso parece que preocupante, porque no sabemos si nos movemos en la distopía o en el siguiente gran invento revolucionario. Sin duda lo va a ser, pero bueno, como siempre, ¿no? Eso nos comentará Nerea, vamos a ver si lo sabemos manejar o no. Así que, Nerea, 1000 gracias por venir y estamos encantados de escucharte. Totalmente, la verdad que me hace ilusión. Siempre guardo buenos recuerdos de la universidad y siempre que puedo hay que colaborar. Pues en el momento en el que queráis ya mostrar las slides, empezamos. Sí, por mí Perfecto. estamos listos. Vale, pues a ver. Ahí está. Vale, ya lo veo. Genial. Vale, pues vamos a hablar un poco de lo que ha pasado, sobre todo yo me voy a centrar en los últimos 2 años, pero es verdad que del verano de 2022 para acá ha sido bastante locura todo lo que ha sucedido alrededor de la inteligencia artificial. Yo he tenido un poco la sensación de que ha salido, ya ha salido de los laboratorios, ¿no? Ya tuvimos ahí como un momento de auge de la inteligencia artificial, pues sobre todo a partir de que saliesen proyectos muy relacionados con los videojuegos, ¿no? De que iban ganando partidas. Vimos el AlphaGo sobre todo en el 2016, ¿no? Y a partir de ahí, sucesivas ocasiones donde la inteligencia artificial ha sido trascendente, pero sobre todo lo que nunca había visto era esa sensación de que está en boca de todos, ¿no? De que está en este público general
y eso hace que mucha más gente quiera unirse al campo, también que quiera trabajar con la inteligencia artificial por primera vez. Y entonces vamos a analizar un poco, bueno, pues qué es lo que ha pasado para que, para que ahora estemos en esta situación y un poco hacia dónde nos va a llevar, ¿no? O en la medida de lo posible. Como ya me han presentado, tampoco me voy a enrollar muchísimo, pero efectivamente mi nombre es Nerea. Hice un doctorado en la universidad. He pasado, estaba contándolo antes en mi cabeza, yo creo que fueron 10 años, desde 2009 hasta 2019, o sea, casi nada. Es como mi segunda casa, la Carlos III. Y tengo una vinculación también muy fuerte, pues porque en su día montamos allí un evento tecnológico que se llama TechFest, que si no lo conocéis os animo también a que lo descubráis. Y la verdad que es un placer, de verdad, poder hablar con otros alumni, con gente de la universidad y transmitir, bueno, lo que sé, ¿no? Alrededor de este campo. He dejado también en las slides una historia ilustrada que me hicieron hace unos años, porque, bueno, me parece muy bonita aparte, pero mi historia realmente comienza pues en cómo yo descubro, digamos, la informática, Internet, porque yo al final no tenía, no sé, como referentes, bueno, demasiado del campo de la ingeniería, ¿no? Si pensamos en padres, madres, etcétera. Pero a mí me unió a Internet el dibujo manga, el anime y la animación japonesa sobre todo. Tengo buenos recuerdos de querer ahí pues dibujar, ¿no? Y hacer mis cositas. Y para mí Internet, enseguida, cuando me lo descubrieron, ¿no? Ese momento de, oye, ¿qué quieres buscar en Google, tal? Fue como una nueva fuente de conocimiento, ¿no? De repente ya no hacía falta ir a librerías especializadas o romperme la cabeza para encontrar material muy específico, sino que de repente en Internet ponías ahí una búsqueda y salía todo, ¿no? Había muchísima información, sobre todo si estaba en inglés hecha la consulta. Y a mí me recuerda un poco ese momento, lo que estamos viviendo ahora en inteligencia artificial, en el que todo se ha simplificado tanto, ¿no? Ya hay tanta interfaz, hay tanto servicio, que entramos en ese punto de la fascinación, como pasó un poco con Internet en su día y me pasó a mí, pues ahora con la inteligencia artificial, ¿vale? Por eso retomo un poco esa referencia, porque para mí estoy viviendo pues algo que es, bueno, es muy bonito porque en este caso yo estoy en la parte técnica, ¿no? Ya habiéndolo vivido pues en estos 10 años que he estado formándome en inteligencia artificial. Para empezar desde el principio, recuerdo de hecho cuando daba mis clases en la Carlos III, hablábamos mucho de esto, ¿no? De aquí llamamos inteligencia artificial, porque al final definiciones hay muchas. La inteligencia artificial no es otra cosa que un campo de estudio, ¿no? De investigación. Surge a finales de los 60 y realmente surge con un cometido que es, bueno, esta definición que pongo aquí, o sea, intentar elaborar un programa de computación, o sea, con código y tal, hacer un algoritmo que de alguna forma nos recuerde o nos traiga esa inspiración biológica a nivel de inteligencia, ¿no? Pensando, entendiendo por inteligencia, pues todo lo que tiene que ver con comportamientos, razonamientos, el saber movernos en distintos contextos. Y creo que tres referencias que conocemos todos son un poco las que intento ilustrar aquí. Por un lado, el smartphone, yo creo que ha sido también nuestra primera toma de contacto física con la inteligencia artificial. Quizá ahora somos más conscientes que hace unos años, pero cuando empezaron pues todos los sistemas de recomendación, ¿no? Sistemas de predicción, etcétera, al final era muy fácil que tuvieses ese tipo de servicios a través de aplicaciones móviles en los smartphones. Los robots nos han acompañado siempre, ¿no? Desde el ideario así de Hollywood y las series hasta el día de hoy. Ha estado muy ligado el campo de la inteligencia siempre al de los robots. Y luego, pues por supuesto, el coche autónomo, ¿no? Que también forma parte de este mundo de la ciencia ficción y que cada vez parece que estamos más cerca de que sea una realidad. Entonces, siendo tres cosas muy distintas entre ellas, al final tienen un componente y es que sin inteligencia artificial ninguna de las tres cosas realmente nos llamaría tanto la atención porque no haría nada más allá de pues ser una especie de pisapapeles, si queremos decirlo así, ¿no? Entonces, para mí es un poco la clave, el ver la inteligencia artificial como esto, ¿no? Es ese mini cerebro, una cosa así que intentamos inculcarle, bueno, pues a este tipo de dispositivos
para realizar pues según qué tareas. En ese sentido, cuando me he dedicado tantos años a la inteligencia artificial, yo venía además de un campo que era el del razonamiento y la planificación, que estaba un poco alejado del machine learning, de lo que más ha crecido ahora mismo. Y ese campo en concreto, el del razonamiento y la planificación, tenía una aplicación muy directa con la robótica. Y estábamos bastante acostumbrados, sobre todo alrededor de 2016, 2017, cuando quizá no había explotado tanto el campo del machine learning todavía, estábamos muy acostumbrados a ver este tipo de vídeos, ¿vale? No sé si conocéis la empresa de Boston Dynamics, pero básicamente se dedicaban sobre todo y se dedican a estudiar el equilibrio de los robots. Tienen muchísimas investigaciones alrededor de esto, muchísimas demos, son muy buenos en hacer este tipo de trabajo y cuando vemos este vídeo, ¿no? Esto se publicó en 2017, este es el robot Atlas, es el primer robot que hicieron bípedo. Y claro, de repente yo recuerdo como se viralizó en YouTube y daba una sensación bueno, ya no voy a hacer nada más en la vida, ¿no? Ya hay robots que hacen mortales hacia atrás, son súper inteligentes, ¿no? Me parece que es todo súper inteligente lo que está haciendo, ¿no? Para poder realizar ese mortal y no caerse, pero casi siempre lo que vemos en los laboratorios es esto, ¿vale? Es esto otro. Cuando te pasas día sí día también viendo cómo fallan los sistemas que denominamos inteligentes, ¿no? También te trae mucho a tierra, ¿no? Y quitas un poco no sé, como esta grandilocuencia alrededor de la inteligencia artificial que hay ahora, porque tú lo has visto fallar muchas veces y sabes en qué sitios funciona bien y en qué sitios funciona no tan bien, ¿no? Y que para llegar al mortal hacia atrás, pues hacen falta muchas horas y muchos meses de trabajo, que sin duda luego lo convierten en un comportamiento hasta cierto punto inteligente, pero que no nos olvidemos de esto, ¿no? Que esto también pasa y quizá no es lo que más se ve, lógicamente, pues ni en prensa ni en vídeos, porque siempre mostramos ya cuando las cosas funcionan, ¿no? Pero con esto lo que quiero decir es que al final la inteligencia artificial es un campo que está creciendo muchísimo en los últimos años, sobre todo el área de Machine Learning y Deep Learning está en constante movimiento, pero sigue siendo un campo todavía por madurar. Va creciendo, va agrandándose, ¿no? Se va afianzando, pero no es todavía pues, la panacea para muchas cosas. Y entonces vamos a hablar un poquitín de esos aspectos. Para que podamos utilizar inteligencia artificial y en concreto aquí estoy pensando en Machine Learning, yo necesito datos, ¿vale? Sin datos es muy difícil que yo pueda extraer los patrones que veo entre esos datos, las relaciones y que luego de ahí pueda generar conocimiento, ¿vale? Entonces el primer paso siempre es obtener esa base de datos, ese conjunto, ese dataset que llamamos nosotros, para intentar hacer esto que veis aquí en la slide. Esto viene de un juego que se llama Quick Draw, que ideó Google hace unos años y es una especie de Pictionary, ¿vale? Te da 6 palabras, tienes 30 segundos para pintarlas y hay una máquina por detrás que intenta adivinar antes de que pasen esos 30 segundos lo que estás pintando, ¿vale? Es un juego súper divertido, o sea, si tenéis hijos o adolescentes, tal, es bastante chulo de jugar. Pero la gracia es que realmente el propósito del juego era elaborar este conjunto de datos, es decir, lanzar el juego multidioma a lo largo de todo el mundo durante años y ahora pues han liberado toda esta base de datos de ejemplos y aquí se ve muy bien esto que se estaba diciendo, ¿no? El cómo conviertes una tarea el objetivo es identificar, ¿no? A través de un garabato, identificar qué es lo que estoy pintando, pero de forma muy inteligente tenemos una base de datos muy grande, pero también muy robusta. ¿Por qué? Porque hemos conseguido ejemplos de muchos sitios distintos, en muchos momentos de tiempo distintos, ¿no? Incluso en idiomas distintos que representan lo mismo, pero todos al final tienen cosas en común, como por ejemplo, pues que tienen la mano, ¿no? Al final, algunos con más detalle, otras con menos, ¿vale? Algunos hacen la flexión del codo, si os fijáis. Estos son los ejemplos de brazo, ¿vale? Y entonces sí que se ven patrones. Si simplemente con el ojo humano, si veis esto, veis un patrón muy claro que es la flexión del codo, o el brazo es totalmente estirado, pero la mayoría, por lo que sea, lo flexiona, y luego pones la mano al final, ¿no? Esos serían como, si tuviésemos que decir qué dos cosas identifican a un brazo, pues parece que toda la gente que ha jugado estaba de acuerdo en reflejar esos dos aspectos, ¿no?
Y así es como se hace que los sistemas sean inteligentes, a través de la repetición, a través de la diversidad de los ejemplos, de aunque todos parezcan lo mismo, tienen como sus cositas, ¿no? Pues uno inclina más el brazo, otro menos, uno le pone los dedos más definidos, otro menos, ¿vale? Eso es lo que hace nuestra base de datos y nuestro sistema robusto cuando lo entrenamos, es decir, cuando lo enfrentamos a este proceso que llamamos de aprendizaje. Eso es por un lado, y luego por otro lado está esto, ¿vale? Los tipos de datos. Para los tipos de datos, no siempre ha sido tan fácil trabajar con según qué tipo de datos, ¿vale? Hemos ido ganando también por ahí madurez y los sistemas de inteligencia artificial, en este caso las redes de neuronas, se han ido haciendo cada vez más potentes, ¿vale? ¿Qué es lo que ha pasado para que hoy estemos hablando de inteligencia artificial? Pues que hace unos años, no tanto, trabajábamos tradicionalmente con datos en formato tabular, en formato tabla, y, y estos datos tienen una particularidad, y es que al final las tablas, pues generalmente la primera fila tienen el significado de cada columna, y luego por el propio formato tabla tampoco puedes meter gran cantidad de datos, ¿no? Suelen ser números, suelen ser categorías o pequeñas cadenas de texto, ¿vale? Y eso más o menos es bastante sencillo pasarlo a cosas numéricas, que al final es lo que mejor entienden las máquinas. Porque si tienes 10 categorías, puedes renombrarlas de 1 a 0. Si tienes números, pues ya puedes trabajar directamente con ellos, ¿vale? Y por otro lado tienes el esquema de la tabla que no te deja salirte de ahí, con lo cual es una información bastante estructurada. Pero con el resto de datos, ¿vale? Con las imágenes, con los documentos, etcétera, al final tenemos que hacer primero una especie de traducción para que la propia máquina, el propio algoritmo entienda lo que le estoy dando, ¿vale? Para las imágenes, sobre todo, el salto fue a partir de 2010, 2012, cuando ya se empezó a trabajar con modelos de procesamiento de imágenes basados en redes de neuronas. Y entonces aquí lo que aprendimos es que pues una conversión muy inteligente era traducir, entre comillas, las imágenes a matrices con números, donde los números representan, por ejemplo, los píxeles, y luego lo que hacíamos pues son trocear la imagen en trozos más pequeños o bien pues sacar algún tipo de transformación sobre los datos para poder, pues por ejemplo, ver qué píxeles tienen cambios de contraste, de brillo, etcétera, etcétera, ¿vale? Y así fue como fuimos capaces de entendernos con la máquina en cuanto a el contenido de las imágenes. Y luego, con los años, ¿no? A partir de que se exploran estas redes de neuronas aplicadas para imágenes, se sigue creciendo, las redes de neuronas cada vez se hacen más complejas, se empieza a estudiar este fenómeno del deep learning y llegamos a la parte de los documentos, ¿no? Que sería esta parte de la derecha, documentos y audio. Para trabajar con documentos, sobre todo, que es en lo que me voy a centrar, hay una cosa que no pasa en las imágenes, ¿vale? Que es que tenemos un nuevo salto y es el cómo traducimos las palabras a algo que se entienda numéricamente hablando, pero que además se respeten cosas como el contexto y la memoria de una conversación, de un libro que es muy largo o de un documento, un conjunto de documentos que viene de un contexto muy específico, ¿vale? Y esta ha sido para mí la gran diferencia de ahora respecto a unos años atrás. A partir de 2018, 2017-2018, sobre todo ahí liderados por Google, se idea como una nueva especie de algoritmo, de modelo de redes de neuronas llamado Transformer, que es el que es capaz de beberse textos, digamos, de forma paralelizable, es decir, que no estás leyendo como leemos los humanos, ¿no? De izquierda a derecha, de arriba a abajo o de derecha a izquierda en otros idiomas, sino que ya directamente le damos el corpus completo, el conjunto de textos completo, y entonces en lo que te centras es en ver cómo paralelizas toda esa lectura, cómo hacer una especie de nube muy grande de palabras y cómo empiezas a ponerlas unas más cerca de la otra en función pues del significado gramatical, semántico o también contextual, ¿vale? Y aquí podéis pensar, por ejemplo, yo uso mucho el ejemplo de Python, ¿no? El lenguaje de programación Python al final lo que hace es hablar pues de un tema relacionado con la computación, ¿vale? Con la programación en este caso, pero podría estar hablando de la serpiente Python, ¿vale? O Python en inglés, o podría estar hablando de los Monty Python, ¿vale? Si me estoy refiriendo a un tema puramente de comedia o de películas, etcétera, etcétera. Con lo cual, el que seamos también capaces de cambiar muy rápido de contexto hace que
nuestros algoritmos también parezcan mucho más inteligentes. Y esa ha sido una de las claves, ¿vale? De los modelos que hemos visto, sobre todo en estos últimos 2 años. Todos implementan una cosa nueva que ideó Google como os digo, en este periodo de fechas a partir de 2017, que se llaman los mecanismos de atención, ¿vale? Los mecanismos de atención son los que nos van a permitir cambiar de contexto muy rápido, aunque la palabra sea la misma, ¿vale? Con todo esto, ¿qué sucede? Pues que durante, digamos, este abanico de los últimos 10 años, el área que realmente crece muchísimo dentro de inteligencia artificial es el Machine Learning, pero particularmente dentro de Machine Learning surge un área, como os decía, que es el Deep Learning, una subárea, donde el propio enfoque aquí es escalar los algoritmos, ¿vale? O sea, los algoritmos de Machine Learning tradicionalmente venían de la estadística, pero llega un momento pues que dan para lo que dan, ¿vale? Para datos tabulares, algoritmos, bueno, hasta cierto punto sencillos. Y entonces lo que se hace es utilizar los algoritmos de redes de neuronas y tratar de hacer más compleja su estructura y más grande para que puedan absorber pues mayor cantidad de información, ¿vale? Para que puedan también generalizar el conocimiento de forma distinta y que puedan también trabajar con distintos tipos de datos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que en los últimos años ha crecido tanto este área que ya parece que cuando hablamos de inteligencia artificial realmente estamos hablando de deep learning o de machine learning, ¿vale? Y el resto de enfoques han quedado un poco más en segundo plano. Lo digo porque me vais a escuchar mucho hablando de machine learning o deep learning y no tanto igual de inteligencia artificial, pero cuando escuchéis a la gente lo más habitual es que inteligencia artificial al final termine por equivaler a este área del deep learning, ¿vale? Y luego una de las cosas que sucede en este crecimiento del deep learning durante estos últimos 10 años es que hay un momento en el que se empieza a estudiar una especie de variante del aprendizaje. Hasta el momento lo que habíamos hecho era coger numerosos tipos de datos, como estos que os he enseñado del brazo, ¿no? O sea, aprendemos lo que es un brazo y entonces cuando vemos un nuevo ejemplo que es un brazo, decimos, vale, es un brazo lo que estoy viendo, es decir, que aprendemos a generalizar ese conocimiento, pero aparece un nuevo enfoque en el que el objetivo no es tanto identificar el ejemplo, sino generar uno nuevo, ¿vale? En base a lo que he aprendido. Y esto viene de un problema que llevaba dándose muchísimos años y aún sigue vigente, y es que no siempre en cualquier dominio de datos, pues es tan fácil recoger según qué tipo de dato, ¿vale? El problema venía realmente de cuando entrenábamos datasets, pues donde los conjuntos de datos daban para lo que daban, y entonces, pues igual, por ejemplo, estos que tenéis aquí, que eran muy populares en su momento, el primero que tiene los números del 0 al 9 escritos, digamos, a mano, pues había los ejemplos que había bastantes, ¿vale? Pero imaginaros que quiero tener más ejemplos, yo qué sé, del 2 porque se confunde con el 8, por ejemplo. Pues yo no tenía forma de generar nuevos ejemplos, salvo que yo me pusiese a escribir los datos a mano, ¿no? Como en este caso que están escritos a boli. Entonces, de repente, a Goodfellow, que es luego este investigador que monta el framework de TensorFlow, igual os suena de eso, hace esta línea de investigación, hace este paper y lo hace un poco para demostrar que con las mismas redes de neuronas se pueden generar nuevos datos, ¿vale? Entonces, coge los 4 datasets, los más famosos que había en ese momento, son datasets que tienen imágenes muy pequeñitas, por eso estáis viendo que todos caben ahí como en formato matricial. Las imágenes apenas tienen como 30 por 30, una cosa así. Y entonces a lo que le enseña el sistema es a generar esta última columna que veis en amarillo, que son datos, vamos a decir, sintéticos, ¿vale? Datos que se han generado de forma artificial que intentan imitar a los anteriores. Y esa línea de trabajo se queda un poco ahí hasta que de repente a alguien, ya con el tiempo, esto ya más hacia 2018, se le ocurre que no solo podemos generar datos, sino que igual de alguna forma también se puede aprender, pues por ejemplo, el estilo de una foto, ¿vale? Junto con el contenido de otra. Y entonces es cuando empieza a emerger esta corriente de inteligencia artificial generativa que nos lleva hasta hoy, ¿vale? Y que bueno, pues que ha crecido muchísimo en estos años. Para mí hay 3 momentos
de los últimos, sobre todo, ya os digo, 2 años y medio, que son clave para entender lo que ha sucedido. Entendiendo, digamos, este cambio de tendencia con la corriente generativa, hay un momento en el que surge un proyecto que se llama StyleGAN, ¿vale? La primera versión se publica a finales de 2019, aunque para mí la mejor versión era la versión 2, que se publica a finales de 2018, primera versión, 2019, la segunda versión, ¿vale? Las dos a finales de cada año. Y la gracia es que es la primera vez que vemos cómo en una red, digamos, generativa de este estilo, aprendemos a generar caras en alta definición, ¿vale? Y lo de la alta definición es importante, porque cuando tú generas algo en una resolución media o baja, pues igual en un móvil cuela, ¿vale? Pero cuando lo ves en un ordenador, en una pantalla más grande, enseguida ves que es artificial, que no tiene mucho sentido, ¿no? Hay incoherencia. Pero en este caso, StyleGAN estaba cuidado hasta tal punto en el que empezábamos a ver expresiones bastante realistas, gente con gafas donde había reflejos que también eran realistas, líneas de expresión, niños, adultos, ¿vale? Había una gran diversidad de ejemplos y esto sobre todo se viralizó en su día con una página que se llamaba thispersondoesnotexist.com, donde cada vez que entrabas pues te generaba el modelo pues una cara nueva, ¿no? Y si lo veis por el timing, también va muy ligado al momento que estábamos viviendo, prácticamente prepandemia, donde también se empezaba a hablar mucho de los deepfakes, ¿no? De estos vídeos que iban apareciendo que eran falsos. Hemos visto algún líder político, ¿no? que ha salido afectado de este tipo de tecnologías, pero también los hemos visto, por ejemplo, en publicidad, como puede ser el anuncio, no sé si os sonará, de Lola Flores, el de la cerveza. Este se ha hecho con esta tecnología, ¿vale? Entonces, es tecnología que empieza a estar ya como en ese momento casi listo para usarse, sobre todo si se combina con un postprocesado, ¿no? Entonces, para mí ese fue un momento ya pues de ver esta tecnología como mucho más madura, aplicada a un caso de uso muy concreto, en este caso son las caras humanas, y luego ya se complementa con dos lanzamientos que en este caso vienen de la mano de OpenAI y son la tercera versión de GPT, o sea, GPT-3 en mayo de 2020 y DALI en enero de 2021, ¿vale? Y fijaros que cada vez vamos achicando más el espacio entre un avance y otro, ¿vale? En el caso de GPT-3, lo que más consigue llamar la atención, sin duda, es lo bien que trabaja la generación de texto, ¿vale? Es la primera vez que se viraliza tanto un modelo que genera texto, sobre todo porque se empieza a ver cómo es capaz de generarlo en idiomas pues que se utilizan ampliamente, no solo en inglés, sino también en español. En su día no funcionaba todavía tan bien en español, pero lo fueron refinando. Y luego, claro, como decía, la sorpresa del texto es que te entienda sobre todo el contexto en el que tú le estás poniendo al sistema, ¿no? Al final lo que haces es darle como especie de input, de texto de entrada, que es esta negrita que veis aquí, y luego pues el modelo como que continúa el texto que tú estás escribiendo, ¿vale? La gracia de GPT-3 es que además lo montan de tal forma que, como veis, ya tiene una interfaz donde ya no necesitas necesariamente saber programar ni tener demasiado conocimiento, puedes incluso jugar con los parámetros de la derecha, y eso hace que mucha gente se anime simplemente a registrarse, ¿vale? E intente probar con los créditos gratuitos y tal, intente probar el modelo. Con lo cual es cuando empezamos a ver que igual la inteligencia artificial en este formato como servicio, pues empieza a dar como sus primeros atisbos, ¿no? La cosa era encontrar los casos de uso donde esto pues podría explotar. Y luego, como decía, surge DALI y para mí DALI sí que fue como un antes y un después, en el sentido de que si ya era de por sí sorprendente esa generación de texto y esos cambios de contexto, el saber controlarlos y que el modelo respondiese de forma adecuada, para mí algo muy sorprendente fue el enfoque de DALI en el que trabajamos con un texto de entrada y lo que nos devuelve es una imagen, ¿vale? Esto sí que no se había hecho apenas antes. Siempre en inteligencia artificial hemos trabajado con el mismo tipo de dato y en todo el end-to-end hemos mantenido el tipo de dato. Y aquí directamente lo que estamos haciendo es utilizar
lenguaje natural, nuestro propio texto, nuestro propio idioma, para generar imágenes, ¿vale? Imágenes que además muestran coherencia, que quizá a día de hoy este sofá con forma de aguacate ya nos sorprende, porque hemos visto cosas increíbles en este último año, pero en su momento es que era una tarea muy difícil y os doy dos pinceladas porque veáis la dificultad detrás de esta tarea. O sea, ya no es solamente entender este armchair, que es como un sofá de una plaza, ¿no? Con forma de aguacate, sino que a la hora de combinar los dos conceptos, ¿no? El del sofá y el aguacate, genera coherencia, es decir, el propio sofá está colocado de forma que tú te puedas sentar en la mayoría de los ejemplos. Incluso le añaden algunos el suelo, ¿no? Que lo veis ahí con una pared. Hace cosas como que el cojín del propio sofá, pues a veces es el hueso del aguacate, ¿no? Que tiene como cierta gracia, o incluso deja si veis en este caso, el hueso lo quita, ¿no? Y hace como el hueco para poder sentarte. Es decir, hay mucha coherencia, hay muchos elementos que dan coherencia a la imagen y que no se aprecian porque nosotros directamente pensamos más rápido y ya no le damos importancia a esos detalles, pero es muy difícil para una inteligencia artificial hacer ese tipo de tarea, ¿vale? Es decir, el salto es verdaderamente cualitativo. Entonces, cuando partimos de esos tres ejemplos, se empieza a entender el por qué luego se ha ido avanzando todo pues como con tanta premura, ¿no? Y en una ventana tan corta de tiempo. Cuando ya eres capaz de trabajar con textos, imágenes, luego con informaciones que vienen de contextos diferentes, pues claro, te puedes ir, por ejemplo, al mundo de la bioquímica, como pasó con AlphaFold, y de repente sacar pues un modelo de deep learning que resulta que revienta todos los rankings que había de modelos estadísticos que intentaban hacer una predicción, como veis aquí en la derecha, de una cosa que se llama el plegamiento de las proteínas, ¿vale? Y que sirve para estudiar pues cómo luego evolucionan ciertas patologías en nuestro cuerpo. Entonces, resulta que nunca antes se había conseguido pues generar tantos ejemplos alrededor de esto, ¿no? Y predecirlos sobre todo con mayor índice de acierto, ¿vale? Respecto a lo que había anteriormente. Y ahora es uno de los ejemplos y de los proyectos, digamos, que sirve de precedente, en este caso por una colaboración público-privada de un instituto francés con DeepMind, donde se ha abierto una base de datos pública de casi 1 millón de proteínas, ¿vale? A la que han accedido el dato, no sé si estará actualizado, porque esto ya tiene unos meses, pero 300.000 investigadores aproximadamente están registrados en esta base de datos, ¿vale? Que para ser investigación es muchísimo, es bastante. Eso en julio de 2021. Luego, durante el verano de 2021 también pasaron cosas alrededor de que aparecieron estos copilot, ¿no? Los primeros software de generación de código. Y esto también nos sorprendió. De hecho, yo recuerdo bastante revuelo en nuestro gremio, claro, en el mío, de la informática, porque de repente dices, ¿cómo puede ser que un sistema, ¿no? sea tan bueno generando código? Y aquí realmente la clave es entender el código como lo que es texto, ¿vale? Cuando entiendes que el código es texto, te das cuenta de que el código de programación es mucho menos ambiguo que un texto en lenguaje natural, ¿vale? Es mucho más repetitivo, tiene unas sentencias muy acotadas. Entonces, de repente, con nuestros repositorios de código que hay, pues como GitHub, ¿no? Han salido varios modelos, pero sobre todo GitHub Copilot ha sido el que primero se ha comercializado en formato suscripción, ¿vale? Que también es una de las primeras veces que vemos ya este formato de yo te ofrezco mi servicio pues por tantos dólares al mes y que parece que es el que se está afianzando también como modelo de negocio. Luego empezamos a ver el proyecto pues Ítaca, por ejemplo, por poneros así ejemplos que estén fuera del mundo técnico, ¿vale? El proyecto Ítaca lo que intenta, y hay varios que siguen esta línea, es estudiar la reconstrucción, ¿vale? La reconstrucción de papiros, de trozos que tenemos de documentos de la antigüedad. Y luego hay algún otro que intenta trabajar también el estudio de las lenguas muertas. Y esto tiene que ver de nuevo con patrones que aparecen, en este caso en formato de símbolos,
en este tipo de documentos, ¿vale? Hay un trabajo también de situarlos en el tiempo, saber de dónde provienen. Entonces el deep learning, pues oye, parece que también puede ayudar a este tipo de tareas y quizá arrojarnos algo de luz, ¿vale? Es un tema que está en estudio. Y luego, por otro lado, también empiezan a surgir los primeros trabajos, esto es marzo de 2022, ¿vale? Empiezan a surgir los primeros trabajos que tienen que ver ya con entornos 3D y simulación. Si pensamos, no sé cómo de familiarizados estáis con el mundo de los videojuegos, pero si pensamos en lo que cuesta, digamos, el hacer todo un renderizado, texturizado, todo el mallado, ¿vale? De un proceso para terminar haciendo, no sé, pues un videojuego o un vídeo 3D, es mucho, ¿vale? Pueden ser semanas, incluso meses. Entonces, hace poco, hace escasamente un año, Nvidia sacó uno de los primeros modelos más potentes, al menos que se sabe, aunque todavía no está público, que es capaz de hacerte esto, ¿vale? A partir de 4 fotos te genera mini vídeo así en 3D y se supone que lo puedes utilizar, ¿vale? Y editarlo y demás. Entonces, esto pone precedente realmente la tendencia que venimos observando desde hace unos años, que es que la inteligencia artificial obviamente va a penetrar en muchos sectores, pero sobre todo agilizando algunas tareas, no todas, y empieza a ser un poco como nuestro asistente en ciertas cosas pues que requieren tiempo y que son repetitivas, ¿vale? Hasta cierto punto. Luego, si vamos avanzando en verano, cuando ya parecía que no podían pasar más cosas, salió la versión segunda de DALL-E que sale en abril, pero esta versión quizá se viralizó también, pero quizá fue más dentro del nicho de la inteligencia artificial, redes sociales y tal, en el sentido de que como no todo el mundo podía acceder al sistema, pues no había tanta prueba, ¿no? Viral a nivel de público general, hasta que salió Stable Diffusion, ¿vale? Stable Diffusion sí que de repente marca también una nueva orden de magnitud, en el sentido de que la comunidad de software libre de inteligencia artificial intenta hacer como un clon de esa segunda versión de DALL-E y lo llama Stable Diffusion. Y realmente el trabajo de Stable Diffusion para mí, yo lo que noté al menos es que se viralizó justo por este tutorial de aquí, ¿no? Que estáis viendo, que esta soy yo como en distintos escenarios. Y el tema es lo que sucede a veces, ¿no? Igual el proyecto de investigación o la aplicación está muy guay, pero hasta que encuentres el caso de uso que le hace gracia a todo el mundo, ¿no? Y quizá no es el más monetizable, pero sin duda es el que va a hacer que más gente quiera probarlo. Y en este caso yo creo que generaba mucha curiosidad el ver cómo te iba a representar el modelo, ¿no? En este caso gráficamente. Y esto se vio en internet muchísimo, o sea, tutoriales de, oye, cómo coger tus 10, 20 fotos, tal, y generar un modelo con tu cara, al que luego le puedas introducir diferentes textos y tal. Esto fue la leche. Entre agosto y septiembre de 2022 se vio muchísimo, muchísimo en redes, incluso noviembre. Recuerdo bueno, que vimos ahí de todo, ¿no? Y te da una idea de hacia dónde nos movemos, ¿no? Que al final es hacia modelos en parte generativos que nos permitan hacer muy rápidamente diferentes cosas, ¿no? Lo más difícil de Stable Diffusion era entrenarlo con tus fotos, pero luego salieron servicios que directamente, pues a través de una web, tú podías subir tus fotos y luego, pasado un tiempo, lo que fuese 15 minutos, una hora, tal, pues te llegaba tu modelo y pues lo podías utilizar, ¿no? Y es otro tipo de servicios que también se ha visto. Y ya a final de año, cuando de nuevo ya parecía que no podía haber más cosas, llegó ChatGPT para coronar todas las cenas y comidas de Navidad. Y entonces puso, bueno, pues como que agitó, ¿no? Todo el tablero que había sobre la mesa y ya de la tendencia pasamos a la propia realidad, ¿no? Del avance que estaba habiendo y se empezaba a percibir de este tipo de aplicaciones y de este tipo de modelos que ahora se denominan pues estos grandes modelos del lenguaje, ¿no? Los LLMs en inglés, Large Language Models. ¿Qué es lo que pasa con ChatGPT? Que al final es un modelo que obviamente viene de esa GPT-3, es casi como un hijo. De hecho, el modelo que se corría debajo era GPT 3.5
Y el objetivo realmente, o para mí el éxito de ChatGPT, más allá de lo increíble que es, ¿no? El ver cómo genera texto de distintas formas, distintos contextos, etcétera, etcétera. Para mí uno de los grandes saltos es este que tenemos aquí, ¿no? Más allá del completar texto, el darle un estilo, el poema, el no sé qué, es el ser capaz de sintetizar y hacerlo tan bien, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo de un diagnóstico médico que lo he sacado de un corpus médico que hay público en Internet y lo que yo le intentaba pedir como tarea era sintetizar este informe médico para que me contase qué decía, pero sin tener nada, ni idea de medicina, ¿vale? O sea, intentando evitar cualquier tipo de tecnicismo. Entonces, cuando haces este tipo de pruebas y el resultado es este de aquí, claro, de repente si alguien lee esto, aparte de que lo entiendes mucho mejor, también piensas en muchísimos dominios donde muchas veces hay una barrera de entrada muy fuerte, pero donde nos enfrentamos a esa falta de conocimiento y a esa, digamos, incertidumbre o que no sabemos muy bien cómo actuar, no tenemos toda la seguridad que nos gustaría, ¿no? Más allá de que luego esté toda la información generada de forma certera, que sé que también hay mucho debate alrededor de esto, pero no es el foco de la charla, el ser capaz de hacer esta tarea a partir de este texto en cuestión de segundos, si nos lo llevamos aquí porque esto es medicina, ¿no? Pero si nos lo llevamos a la interpretación de un contrato de trabajo, de una cláusula, de una hipoteca, si nos lo llevamos a muchísimos entornos donde hay un conocimiento muy específico, unos tecnicismos que nos alejan de esa comprensión, de repente tienes una herramienta brutal para que te sirva un poco para contrastar, ¿no? Y para pedir explicaciones donde quizá, por ejemplo, antes no habrías caído en pedirlas o simplemente para aprender, para tener una forma diferente de aprender que puede ser, oye, sintetízame pues esta transcripción de una clase o de la charla que yo estoy dando, por ejemplo. Imaginaros que luego tuvieseis un examen, oye, pues genérame 10 preguntas que podrían formar parte de un examen de ese tipo de contenidos, ¿no? Es decir, que va a cambiar también muchas formas en las que interactuamos con los propios sistemas que hasta ahora son los ordenadores, ¿no? Que utilizamos el teclado, utilizamos mucha palabra clave, utilizamos interfaces, ¿no? En formato web. Ahora seguramente tengamos ya la capacidad también para ir utilizando más nuestro propio lenguaje y nuestra voz y no tanto pues el código entre medias y otro tipo de cosas. ¿Qué podemos hacer a día de hoy con estos sistemas a nivel de negocio, casos de uso, etcétera? Pues sobre todo conocer el mercado, y que aquí viene un poco el tema que os decía de aprendizaje y de momentos hay incertidumbre, ¿no? El poder interpretar una cláusula de un contrato pues técnico de trabajo o de venta de un piso, etcétera. Podemos trabajar también argumentación, si pensáis en debate, si pensáis en negociar, nos puede dar ideas también a la hora de, oye, ¿cómo plantearías esta discusión? ¿No? O quiero transmitir esta idea, dame pues 4 argumentos que podría utilizar a favor. Esto para sacarnos un poco de nuestra forma de proceder, ¿no? Y de nuestra forma de ser, intentar, bueno, pues ir por otro lado. Por otro lado tenemos también los bancos de imágenes, esto se va a ver bastante cómo va a ir evolucionando. El utilizar imágenes, ¿no? de licencia libre seguramente pues ahora pase por también intentar personalizar esas imágenes pues con generadores tipo Midjourney. Si lo juntamos con marketing, ¿no? Generación de texto, generación de imágenes, podemos pensar en elaboración de campañas. Y luego todo lo que tiene que ver con contratos de trabajo o digamos documentos, modelos de contratos de estos que a veces te descargas de internet, pues por ejemplo para hacer el arrendamiento de un piso o el típico contrato de arras, ¿vale? Este tipo de cosas, y ya estos modelos trabajan bastante bien, os animo a probarlo, a que les pidáis que os generen un contrato de este estilo. Y luego para otra cosa que para mí es la gran evolución es dentro de la generación de imágenes, el detalle con el que se generan esas imágenes, ¿vale? Hablábamos del sofá de aguacate en enero de 2021 y hace unas semanas generé esta ilustración con un texto que realmente lo que intentaba era emular, bueno, como un paisaje así típico Andalucía, que evocase un poco, que tuviese dinamismo, ¿no? La imagen con una pareja y tal bailando.
Y me llamó muchísimo la atención al decirle que tenía que estar como en el atardecer, el propio ecosistema que se genera dentro de la fotografía, ¿no? Y os habéis fijado ahora muchos que el sol está mal colocado, aunque de primeras igual no te fijas tanto, pero más allá de eso, todos los detalles que os decía alrededor de la coherencia de los elementos, ¿no? De todo lo que está colocado en la casa a la derecha, ¿no? Con las macetas en el suelo, la sombra que se proyecta de ambos junto con los distintos contraluces que produce el que el sol esté por detrás, ¿no? Los detalles de la falda, donde vemos los pliegos y hay una parte que tiene luz, otra que tiene sombra, etcétera. Este nivel de detalle es espectacular, o sea, que se haya alcanzado en cosa de 2 años, ¿vale? Que estábamos hablando en enero de 2021 de la primera versión de DALL-E. Esta es la versión 5 de Midjourney y, y es, bueno, es espectacular, ¿no? Que puedas tener este tipo de imágenes a golpe de clic. También abre muchos debates y muchos limbos donde ahora mismo pues igual la propiedad intelectual, el cómo se utiliza las imágenes que hay públicas en Internet, ¿no? Para entrenar estos modelos, se llegarán a acuerdos, yo no tengo duda, y habrá marcos regulatorios, pero sin duda para mí es como el punto en el que tenemos que decir, ostras, aquí hay un cambio de tendencia que ya es una realidad, y es que cualquiera puede usar esto, ¿vale? Cuando hablamos de empresas también, de cosas que se han generado alrededor de esto, para mí me llama mucho la atención el cómo crece todo de rápido, ¿no? Cuando algo se pone de moda, se vivió con las criptomonedas, ahora como que le ha tocado a la inteligencia artificial. Y os pongo esta foto realmente no porque quiera demostrar nada digamos, de la potencia del campo, sino más bien para que veáis esta fibra del logo de que en cuanto surgen modelos que están listos para usarse, enseguida salen productos, startups, sobre todo la mayoría, que intentan especializarse en un nicho y, y ofrecer rápidamente un servicio, ¿no? Que consiste pues, en construirte una web alrededor y darte pues, esta sentencia de texto, esta transcripción, la foto que sea, etcétera, etcétera. Pero que veáis, sobre todo por tipo de dato, cómo ha ido creciendo esto en apenas un año, ¿vale? 1 año, 2 años, que es lo que ha habido de margen para moverse desde algo muy de laboratorio a algo que ya puede consumir la gente. Hay un punto de mejora, ¿vale? Y es que a día de hoy este tipo de inteligencias artificiales, tanto las que van hacia generación de imágenes como las de generación de texto, aunque lo más evidente es el texto en cuanto a este tipo de fallos, no están preparadas para razonar, ¿vale? No se diseñaron para razonar, se diseñaron para autocompletar texto, ¿vale? Y esto suena raro porque cuando les ves ahí escupiendo el texto y tal, parece todo súper coherente y el contexto se respeta, luego ves cómo se inventan, ¿no? O te da esa sensación de que se inventan algunas cosas cuando no las saben, pero esa sensación de que se inventan cosas viene de este intento de autocompletar información, ¿vale? Lo que están haciendo por detrás es buscarte de esa nube de palabras tan grande que os he dicho, entre contextos y gramatical y demás, y semántico, es encontrar la siguiente palabra más coherente con todo o más probable con todo lo anterior que me han dicho, ¿vale? Por eso siempre va a tender a inventarse cosas cuando tiene ahí como gaps, como huecos ahí que no sabe con qué rellenar. Sabemos que funcionan peor en tareas que tienen que ver con razonamiento lógico, matemático, científico, tecnológico en general, y es algo que se está trabajando en mejorar, ¿vale? Pero todavía aquí faltan cosas. ¿Qué veremos a futuro? Y futuro aquí pueden ser 2 años o pueden ser 5, lo veremos a qué ritmo avanza esto, pero todo lo que involucre tareas de tipo autocompletado, ¿no? De estas que hemos visto de síntesis, de transcripción, etcétera, etcétera, en combinación con el razonamiento. Por ejemplo, si pensamos en tema jurídico, pues gestión de siniestros, ¿no? Toda la casuística que ha pasado alrededor de un siniestro, pues seguramente la redacción de informes necesiten de cierto razonamiento, cierta coherencia en el tiempo de análisis de las pruebas y demás, pues seguramente podemos utilizar inteligencias artificiales para esto. Si pensamos en fraude en cuanto a la identificación de personas en Internet, también seguramente se pueden agilizar cosas, balance de cuentas. Bueno, si nos lo llevamos a investigación, también va a haber muchas aplicaciones seguramente en salud, sabiendo, pues, por ejemplo, qué fármacos funcionan mejor
si analizamos historiales clínicos, ¿vale? Y luego analítica de errores. Analítica de errores es una cosa que ya se está viendo como, por ejemplo, en código de programación funcionan bastante bien a la hora de preguntarle, oye, me falla esto, ¿cuál es el error? Tal. Pero cuanto más contexto tengan y mejor razonen, pues mejorarán todavía más todos estos aspectos, ¿vale? ¿Qué es lo que sigue pasando a día de hoy? Y esto lo pongo ya como reflexión final, y es que la inteligencia artificial de este estilo sigue formando parte de lo que denominamos caja negra, es decir, estamos trabajando con modelos tan grandes que tardan meses en entrenarse y que no están desafortunadamente al alcance de todos, que nos cuesta mucho trazar cómo vienen por dentro, pero por la propia estructura tan grande que tienen matemáticamente hablando y a nivel computacional. Entonces, todavía no tenemos los suficientes métodos como para que la salida de esos algoritmos pues sea justa, diversa y representativa, ¿no? Es un poco lo que intenta ilustrar esta fotografía. Se va mejorando, se ha hecho una gran mejora desde 2016 hasta ahora, pero no quita que cuando estos aspectos, ¿no? Estos algoritmos se trabajan con casos de uso donde hay personas detrás, pues igual nos estamos estampando y estamos yendo demasiado rápido, ¿no? Respecto a la fiabilidad que tienen a día de hoy. ¿Qué es lo que está sucediendo? La Unión Europea lleva ya 2 años trabajando en un borrador que se llama el AI Act, donde el acuerdo, digamos, que se ha alcanzado, y veremos si se materializa ya en formato ley, lo que va a hacer es poner el foco sobre estos 6 sectores, sobre cualquier tipo de algoritmo que intente aplicar en estos 6 sectores. Y aquí lo que sobre todo se buscará es intentar auditar de forma externa, generar una evaluación que esté sobre todo apoyada en métodos externos, eh, que fomente esa transparencia, ¿vale? Esa información. No es tanto meterte en el código o entregar el código, sino hacer una evaluación hasta cierto punto supervisada por organismos competentes que avalen que un algoritmo pues funciona bien para, por ejemplo, un filtrado de currículums o para, o para un control fronterizo. Si nos vamos a educación, pues para unas pruebas de acceso, ¿vale? Esa es un poco la idea de lo que se está cocinando a nivel Europa. ¿Qué es lo que pasa? Que en estas últimas semanas y meses hemos visto, pues a raíz de la llegada de ChatGPT, cómo de repente todo esto se ha venido, bueno, pues sobre todo acelerando, ¿vale? Estamos viendo posiciones también de las que prohíben la herramienta, pero todas las prohibiciones que estamos viendo tienen que ver con la web de ChatGPT, no tanto el servicio como tal, y por un tema de protección de datos, ¿vale? Digo porque seguramente se confunde con todo el ruido que hay ahora mismo, porque los servidores están en Estados Unidos y, bueno, pues ahí pierdes un poco el control de lo que la gente está volcando en esta web, ¿no? Que está habilitada para todo el mundo. Entonces viene un poco de ahí la dicotomía y toda la discusión que hay ahora mismo. Esto es un poco todo lo que os quería contar en el sentido de que veremos sobre todo avances en el marco regulatorio, veremos avances en diferentes sectores de forma transversal, pero sobre todo espero que os haya servido, bueno, para abrir un poco la mente, para ver cómo ha ido evolucionando esto y por qué ahora estamos viendo avances tan rápidos. Y bueno, pues ahora intentaré contestaros a las preguntas en la medida de lo que pueda, porque hay mucha incertidumbre al respecto, pero bueno, al menos espero que os haya parecido interesante este recorrido por todo lo que ha pasado en este últimos 2 años, vamos a decir. No, sí, ha sido fantástico. Mil gracias, Nerea, porque nos has puesto el contexto, el que decías que tenían que aprender Sí. en un principio. Nos has puesto todo el contexto, las aplicaciones y nos has planteado los peligros, que además ahora veremos en el chat que ya había incluso hay como una conversación. Una conversación, ¿no? He visto ahí Sí, alguna cosa así. sobre peligros. Así que, mira, vamos a pasar entonces vamos a pasar al chat. Te voy a poner. Sí. Ahí vamos a pasar entonces al chat. Había unas preguntas que han salido justo antes de que empezásemos, o sea que el interés tiene posibilidad, sí, pregunta Daniela Aranda Bautista, ¿tiene posibilidad la inteligencia artificial en los sectores económicos de España? Entiendo que lo que has estado Yo creo contando, que en ¿no? todos, de verdad, es cuestión de la fiabilidad. O sea, cuanto más vayamos al dato y a estas, digamos, acciones que requieren de cierto razonamiento,
será más difícil que ahora mismo en, pues un ChatGPT lo puedas aplicar ese tipo de cosas, pero llegará poco a poco, o sea, cada vez más se irán refinando este tipo de modelos. La misma persona preguntaba sobre en relación con la medicina, que bueno, lo has contado, que ya se utiliza. Medicina es uno de los grandes temas. Lo que pasa es que vamos a ver avances quizá más lentos por el propio sector de la salud, de que está muy regulado. Es de los sectores que está más regulado y afortunadamente eso también hace que se exijan certificaciones incluso para sistemas de esto de inteligencia artificial. Entonces, hay muchas cosas ahí ensayos, quiero decir, y seguramente algoritmos en procesos de certificación, pero es lo típico que no lo vamos a ver tan rápido como puede ser pues un Midjourney, ¿no? Que de repente te genera imágenes, tal, tardará un poquito más, pero hay grandes expectativas en el mundo médico. Yo creo que va a ser uno de los grandes avances. Jesús Cegarra, que hablaba cuando estabas contando Midjourney o DALL-E, que Las suelen fallar manos. las manos. Pero bueno, Pero esto tiene un poco el porqué, es un poco lo que os he contado, ¿no? Lo que subyace. Claro, se equivocan las manos porque seguramente a la hora de entrenarlo con imágenes, claro, las manos aparecen de formas tan diferentes y muchas veces hay incluso oclusión en la propia forma de cómo se reflejan, pues en fotos, si te hacen fotos, ilustraciones. O sea, las manos además siempre han dado mucho que hablar, ¿no? A los artistas y es precisamente por eso, porque si lo generalizas desde un punto de vista de los patrones y de cómo aprenden estas máquinas, no está tan claro que la mano sea como tan homogénea desde el punto de vista de la variabilidad que puedes tener de ejemplos, etcétera. Y luego no saben contar, que es otra de las cosas que a nosotros nos parece como muy obvio. Entonces, el poner 4 dedos, 5 dedos, 3 dedos, pues es que para ellos es irrelevante. O sea, y es uno de los aspectos que enseguida nos damos cuenta, ¿no? Y te dicen, fíjate en las manos, tal, pasar es una foto, por ejemplo, es falsa. Pero tiene mucho que ver con eso. Es verdad que las versiones más nuevas han mejorado bastante este tema, ¿eh? Y cada vez parece que ya van encontrando solución, pero es uno de los aspectos a fijarse, sí, sí. Es curioso que los pintores, los retratistas, Sí, no digitales, siempre, ¿no? Para ellos, sumar unas manos a un retrato supone, además de más dificultad, supone decir un mes más, 2 meses claro, más, no sé. Es claro. curioso cuando uno piensa que es la cara tal y las manos son un elemento muy complicado. Sí, muy complicado. Yo creo que es un tema también espacial. Ya os digo que dándole vueltas ahí a cómo recogemos la información y demás, y ya os digo por cómo funcionan, ¿no? Este sentido de autocompletar y no tanto contar. O sea, es muy fuerte, pero es que además recuerda esto de los pintores que has comentado. Es muy curioso. Y hay como un tema ahí un poco humano detrás. Jesús Cegarra, lo voy poniendo que ha ido en fases. El problema que yo entiendo que habrá encontrado con Protein Mm. Fold es que necesita Sí, tener eso es una lo mismo. proteína similar en el, Sí, en en el el banco de banco de acceso acceso público. público, eso es. Sí, sí. Claro, luego ya tenemos estas limitaciones, ¿no? O sea, si no existe el ejemplo, pues es verdad que la predicción es más difícil que se haga, ¿no? Pero para mí el foco es lo que existe ahora que no existía, pues eso, hace 4 años o 3 años. Ahí es donde creo que está el potencial avance y la facilidad que tenemos ahora, vamos a decir, para generar cosas. Yo creo que eso también va a ayudar, en cierto modo, conociendo sus limitaciones, pero sin duda va a ayudar a que estos proyectos avancen. Bueno, un comentario de Javier García Ordóñez, de Copilot, que has hablado de él, que Copilot merece mucho la pena y veremos, yo creo que va a ser también una de las grandes, no sé, como momentos en cuanto se empiece a convertir en una especie de ventaja estratégica, ¿no? De decir, oye, con Copilot voy mucho más rápido, ¿no? Y el nivel de delivery del código es el mismo, pero luego mucho menos tiempo. Claro, eso es una ventaja competitiva si lo llevas a las empresas. Entonces, yo creo que va a ser de los primeros casos que vamos a ver de que se empiece a coger en gran medida este tipo de herramientas. Hay un tema aquí con la propiedad intelectual del código y, bueno, la confidencialidad que tenga, ¿no? El tipo de consultas que hagas, pero empieza a usarse de forma amplia. Alexandra Pana, el grado de libertad de voluntad que tiene el IA. Ella es investigadora de derechos humanos e investiga el O impacto de sea, la... libertad de voluntad, yo te diría que eso está como muy alejado.
es muy difícil modelar una ética dentro de la inteligencia artificial. Se le hace como, bueno, ahora hay como muchos triggers de estos internos de, oye, pues si le preguntas, por ejemplo, ¿qué compañía es mejor que esta otra? Pues tiene respuestas ahí un poco asépticas, ¿no? Como, yo no tengo opiniones sobre lo que es mejor, peor, tal, pero todo eso está un poco cocinado, está un poco preparado. Entonces yo nunca asociaría este tipo de valores como tan humanos a la inteligencia artificial. Creo que además distorsiona mucho la imagen de lo que es a día de hoy la inteligencia artificial, que para mí es una mera herramienta. Todavía no estamos en esta fase en la que la inteligencia artificial pueda tomar conciencia y tenga como sus propios valores éticos, morales, etcétera. No estamos ahí. Sí, Alexandra ha seguido en este tema preguntando, hablando en está la propuesta de la Europea Sí. para el campo de la justicia, para ir al grado de recidiva, por ejemplo. Claro, aquí sí, por ejemplo, aquí justo este es uno de los sectores de los que hablaba en el AI Act, además especifica el uso, ¿no?, de la IA para tomar decisiones sobre sentencias, bueno, judiciales y demás, elaborarlas incluso. Y tiene su sentido por un tema de procesamiento del texto, ¿no? Bueno, de ir analizando, entiendo, pues diferentes casos. Pero de nuevo, si utilizamos una IA que es opaca, a la hora de tomar la decisión, sí, nos dirá que se ha basado en tal, tal y cual, pero no tendremos mucha más información, no mucho más allá. Entonces, aquí se va a poner mucho control. Y yo creo que nos va a costar ver un sistema de inteligencia artificial que funcione en justicia a la hora de tomar decisiones. No hablo a que se utilice a nivel administrativo para procesar texto y tal, que yo ahí no le veo el problema. Lo veo a la hora de usarlo como un órgano decisor o como digamos, sistema de apoyo a la toma de decisiones, ahí sí es donde se va a poner mucho foco y control en ese tipo de modelos. Entonces lo veremos, pero yo creo que vamos a tardar. Y seguramente sean redes neuronales. O sea, yo ahí estoy convencida. Bueno, claro que lo plantean ahora también Alexandra en la responsabilidad del médico cuando se basa Claro. O conclusión de... sea, para mí ahora hay como las dos diferencias es el utilizar inteligencia artificial para, digamos, para ti mismo o para agilizar procesos, ya os digo, de mucha carga tipo administrativo, repetitivo y tal, eso ok, pero en cuanto nos vamos a temas de razonamiento, órganos de decisión, etcétera, hay mucho cuidado, porque es verdad que este tipo, al menos de inteligencia artificial, no están listas y si se utilizan tienen que ser siempre desde el punto de vista de la colaboración, vaya, que es también lo que se va a perseguir un poco. Vale, y terminamos. Bueno, Alessandra, es que como las ha escrito todas seguidas, pero para Sí, que sí, entre más sí. gente, pero bueno, hablaba de quién será el responsable. Entiendo que lo que tú estás diciendo, que estamos todavía en un estadio muy Claro, es lo primario. que se está intentando definir, sí. O sea, a quién se le pide la responsabilidad en función de la casuística, ¿no?, que aparezca. Porque aquí influyen varias cosas, claro, desde la empresa que lo monta o el organismo público, a luego cómo se reclama, por ejemplo, un caso como estos, qué pruebas se pueden exigir. O sea, que al final es un modelo legal que todavía está todavía como muy en pañales y que iremos viendo cositas. Por ejemplo, incluso cómo puede ser una licencia de código de este tipo de modelos, ¿no? O sea, cómo generas una licencia que, pues igual que existen licencias software, pero que sean específicas de modelos de inteligencia artificial, porque luego se reutilizan para entrenar nuevos sistemas, ¿no? Entonces también tienes ese problema de cómo vas haciendo la trazabilidad del de dónde viene este modelo originalmente, ¿no? Vale. Elena Laoz, el impacto a nivel académico, piensas, sobre todo en colegios. ¿Cuál crees que es el Este impacto? es un gran tema. Yo creo que más que impacto, a ver, yo lo veo como algo bueno. Entiendo también el miedo que hay, el tema de los plagios y tal. Yo honestamente creo que cuanto más se use mejor, creo que más cerca estaremos de lo que se va a convertir esto en un futuro cercano, ¿no? Si se utiliza para aprender, muy guay. Si se utiliza para copiar, obviamente, pues pierde la gracia. Y es verdad que existe ese peligro, ¿no? Pero yo sí que animo como a darle una vuelta de tuerca y algunos profes incluso me han dicho, ¿no? Que, por ejemplo, ahora si piden cosas de estas de elaborar un resumen o un informe o alguna cosa así sobre un tema, pues oye, la base ya la tienes, que es preguntarle a alguien como ChatGPT, ¿no? Oye, dame un resumen de esto
o clarifícame, ¿no? Dame estas 5 ideas sobre este tema. Esa es la base, ese ya es el mínimo. O sea, a partir de hoy, ya desde que existen ese tipo de lenguajes, o sea, de IAs, eso ya lo puedes usar como un baseline, como una cosa de, oye, menos que esto ya no me vale, ¿no? Entonces, ¿qué se puede trabajar ahí? Pues si, por ejemplo, esas 4 ideas que te ha dado, pues si son válidas, por ejemplo, si los datos están correctos, ¿cómo contribuirías a seguir enriqueciendo esas líneas de trabajo que igual no te ha mencionado ChatGPT o la IA que sea? ¿Cómo elaborarías, no sé, alguna especie de diagrama alrededor de todo esto que ilustre, ¿no? Ciertos conceptos? O sea que yo creo que también es un poco dar esa vuelta de tuerca al tipo de, no sé si deberes o prácticas que se suelen mandar e intentar aprovechar también positivamente este tipo de potencial. Rocío López, algo que hemos estado hablando, que estamos perdiendo el control, la velocidad ya, la velocidad que ha cogido la inteligencia artificial ya no tiene control. O sea, yo creo que más que perder el control, que no creo que sea tanto eso, creo que es un poco que ahora mismo es verdad que por cómo evoluciona el campo, ahora hay un conjunto de empresas tecnológicas, ¿no? Que podemos pensar en un Google, en OpenAI, pero sobre todo Microsoft. En este caso, un Facebook, no sé, que se han ido quedando con el estado del arte de la inteligencia artificial. Entonces, es verdad que ahora mismo ellos, entre comillas, tienen la llave de, oye, ¿cuál es el siguiente sistema que queremos lanzar, ¿no? De forma masiva. Y no van a tener repercusión más allá de o un problema que haya con los datos a nivel legal, que es lo que estamos viendo, como os decía, en el caso de ChatGPT, o un tema reputacional, que también están arriesgando bastante este tipo de empresas, ¿no? Por otro lado. Pero es verdad que se juegan igual la parte reputacional y bueno, pues el resto queda ahí un poco como en el limbo. Yo creo que también es complejo que llegue un marco regulatorio, o sea, como ya de ya. O sea, yo creo que tardará al menos unos meses que terminen de afianzar este tema de la IA generativa en la regulación europea, pero también os digo que es de las más avanzadas. O sea, no sé cómo estará el resto, pero la europea está bastante avanzada y si os metéis, de hecho, en la web podéis consultar el borrador. Entonces, no sé, yo creo que el ritmo lo marcará un poco la agenda ahora de cómo se posiciona Europa respecto a ChatGPT y la GDPR y a partir de ahí empezarán a salir cosas. Vale, bueno, hay felicitaciones, Manuel, que excelente Nerea, José Ramón, gran explicación, muchas gracias Nerea, Esther León, muchas gracias Nerea, porque lo entendemos todos, bueno, de eso doy fe, que yo no tengo formación científica y te he entendido muy bien y te he seguido muy bien. Mira, Jesús Cegarra, ¿de qué manera se puede dejar de lado los Large Language Model en favor de los multimodal? A ver, el tema multimodal al final construye un poco en base a los Large Language Model. Multimodal, por si no estáis familiarizados, tiene que ver con el hacer diferentes tareas, ¿no? Sin pasar por un reentrenamiento. Es casi un poco como lo que hace ChatGPT cuando le dices, oye, ahora resúmeme, oye, ahora pónmelo en formato tabla, oye, ahora pónmelo en tal, ¿no? En una poesía. Pero llevándonoslo a contextos incluso muy diferentes a nivel de dato. Por ejemplo, que pases de generarme un texto a, oye, descríbeme esta imagen y ahora me vas a colocar en este espacio virtual estos cubos, ¿no? Siguiendo un poco las reglas de este juego, es decir, es como moverte en tareas muy diferentes a nivel de dato y de complejidad, de entorno también. Entonces, yo creo que aquí la clave va a ser que pase con esa función del razonamiento. Ahora hay mucho debate de si los Large Language Models han llegado como a su tope y de ahí no van a poder pasar. Por otro lado, sabemos que son modelos muy, muy grandes y eso también entorpece que tú los puedas ejecutar en tu ordenador, por ejemplo, y se está intentando como reducirlos en tamaño. Y luego está esta parte multimodal que, por otro lado, hay gente que obviamente quiere que crezca para ir hacia este concepto de la inteligencia artificial general, ¿no? Y hacer modelos cada vez más potentes, no tanto en tamaño, sino en capacidad de tareas. Pero yo creo que todavía es pronto para dejarlos de lado. O sea, es que los language models se han empezado a utilizar ahora, como quien dice, aunque llevan ya un par de, 3 años, una cosa así, 3, 4 años investigándolos, el boom, o sea, realmente se ha producido ahora. Entonces me cuesta todavía pensar que se vayan a dejar de lado, a no ser que de repente salga un supermodelo multimodal que ya
nos salga a olvidar ChatGPT o cualquiera de estos. Jesús completaba, yo creo, la pregunta, sobre todo en relación con coches autónomos, que no logran subir del nivel 3 de Claro, autonomía, y ahí, por ejemplo, decía, es muy útil. Claro, claro, y entonces la claro, cuestión de alignment, que además él personalmente no da crédito, claro. decía. Yo creo que, de todas formas, el coche autónomo veremos que será también de las cosas que más tarde en llegar. Y se sabe, o sea, que si ya hay casos que están funcionando en Phoenix, por ejemplo, San Francisco y tal, está la gente de Waymo, pero siguen siendo entornos muy acotados. O sea, que luego el coche autónomo también, hasta que se despliega en una ciudad, en todas sus áreas, etcétera, etcétera. O sea, aquí sí que hay un marco legal bastante fuerte que todavía lo frena un poco ese escenario. Yo me iría antes a pensar en tener inteligencias artificiales que te puedan resolver, yo qué sé, todo el tipo de tareas que se pueden dar en una empresa, por ejemplo, a nivel multimodal. Vale, y bueno, pregunta Miguel Sosa, tu opinión sobre cómo en la industria del arte. Pues ese es un gran tema. Yo creo que vamos a escuchar mucho, mucho, mucho alrededor del propio valor del trabajo, ¿no? Hay mucha polémica ahora con los artistas, con cómo se han utilizado, bueno, las obras, ¿no? Las imágenes de internet van a entrenar estos modelos. Empieza a haber unos mecanismos que se llaman los opt-out, ¿no? Que es el decir, oye, yo me quiero salir de tu modelo de aprendizaje, pero luego no es tan obvio ni tan justo, ¿no? Porque realmente lo suyo sería pedir permiso primero, antes que utilizarlo y luego salirte, ¿no? Y decirle al artista, oye, tienes que rellenar aquí el formulario para salirte. No tengo una respuesta, la verdad, pero creo que va a penetrar bastante. Creo que es también de las áreas donde más se va a notar. Quizá no tanto en la industria del arte como tal, sino en pequeños departamentos, por ejemplo, esto de marketing, ilustraciones que se utilicen en periódicos. O sea, allá donde toca un poco la fotografía, así más del día a día y tal, ahí sí que creo que se va a empezar a tirar estas tecnologías y veremos cómo afecta eso también al propio sector, ¿no? Que yo creo que es ahí donde está ahora el problema también, el ver cómo afecta a nivel laboral y a nivel económico, claro. O sea, porque si pensamos en un Midjourney, estamos hablando de $30 al mes, ¿no? Entonces, bueno, veremos hasta dónde llega, pero sin duda es un tema, ¿eh? El del arte. Y pasando del arte a un arte que es el de delinquir, que dicen, dice Luis Martínez, que se te ocurre para la seguridad. A ver, seguridad como tal, quizá no tanto de forma inmediata, o sea, yo qué sé, pues hay gente intentando como engañar, ¿no? Y al ChatGPT y que genere como piezas de malware y tal. Yo creo que eso es más difícil y estará cada vez más controlado. Pero si pensamos, por ejemplo, en deepfakes o fake news, o sea, eso sí que es bastante sencillo de hacer a día de hoy. Veremos cómo se mueve también este tema, pero hay preocupación también, claro. Decía María Francisca Gutiérrez que hoy en día el Reglamento General de Protección de Datos, que regula de todas formas las decisiones basadas en el proceso automatizado de datos, artículo 22, que es al hilo de algo que has Sí, comentado. Y aquí una sí, del duda RGPD. para el hijo de Cristina López, que ha estado viendo el webinar y que decía que no era el primer robot bípedo, Atlas, que era el primero para probar trajes militares. Y Puede ser, o necesitamos. sea, a ver, Atlas sobre todo surgió bueno, de una serie de investigaciones previas, que al final Boston Dynamics se había inspirado siempre en los animales, pero más tipo como, bueno, estaba este que era como una mula, otro que era como que se movía ahí como Sí. una tipo araña, Uh-huh. y Atlas fue como el primero que estaba inspirado, vamos a decir, en los humanos. Entonces, no sé si el propósito era como tal el de los trajes militares. Sé que era un tema también de hacer acompañamiento en entornos de guerra, eso sin duda, porque estaban muy enfocados a ese aspecto. Pero si te digo la verdad, no te sé decir si fue el primero. El que yo recuerde así como de los más relevantes, sin duda bípedos, sí. Pero puede ser que hubiese algún otro entre medias, ¿eh? No lo descarto. Pero que Entonces, le eche un ojo ahí a los vídeos del Boston Dynamics. le agradecemos a Cristina y a su hijo que haya
haya estado tan atento. Vale, quedan solo Sí, dos, que ya jolín, te qué bien. estamos robando un montón de tiempo, nos estamos pasando. María Venga. Francisca, otra vez, pareciera que el sesgo del modelo de IA podría ser más preocupante si redunda en decisiones Claro. automatizadas. Sí, por eso lo de, o sea, bueno, el foco este que quiere poner la Unión Europea, ¿no? En que todo aquello que sea un proceso de toma de decisiones, sobre todo que impacte en las personas de forma directa, si pensamos salud, trabajo, educación, etcétera, que esté o prohibido o debidamente auditado, ¿no? O sea, que veremos. Vale, y nada más, todos son muchos agradecimientos. Bueno, y Alexandra, que ha intervenido en el chat, que le encantaría colaborar en investigación jurídico-informática sobre IA. Imagino que ha Sí, sí, servido. bueno, hay muchos temas ahora, ¿eh? O sea, esto va a abrir buenos melones y, vamos, yo sobre todo que animo a la gente, incluso los que no son técnicos, ¿eh? Yo creo que ahora va a haber una etapa, bueno, de colaboración tremenda con todos los melones que hay alrededor del marco regulatorio, de cómo se van a desplegar todos estos sistemas. Bueno, entra mucha gente en harina ahora con estos temas. Bueno, pues entonces terminamos ya. Mil Muy bien. gracias, Nerea. A Ha vosotros. sido un privilegio porque, bueno, aunque he sido muy sucinto en como ellos ya tenían, ellos y ellas tenían tu descripción, tu currículum y tal, pero ya sabes No, no, que está perfecto. no, pero bueno, aunque no, esto lo digo yo y así no lo tienes que decir tú, pero que Nerea sale en esas listas en las que los influencers en el buen sentido, ¿no? Las personas que más influyen en el campo tecnológico, en la Fundación Cotec, Forbes España, tienes la Orden del Mérito Civil, que también es una cosa más, que los demás no tenemos, De no sé todo. cuántos, pero que son muchas cosas y que es un privilegio que con todo eso que has ido aprendiendo, y que vas contando porque eres investigadora y divulgadora fantástica y hemos tenido el privilegio de tenerte en la Carlos III y ahora ya disfrutarte en muchos otros lados porque tu labor divulgadora es brutal, en televisión española, con órbita laica y todo, pues eso, que ha sido un privilegio, Nerea, que mil gracias por Igualmente. acompañarnos y mil gracias a todos y a todas, a los alumni de la Carlos III que habéis estado siguiendo y además manteniendo el interés, no os habéis descolgado, o sea que Eso ha tiene sido... mérito también. Sí, porque al final todos llevamos, el tiempo es finito y hay 200.000 webinars, 200.000 cosas interesantes que hacer y qué bien que hayan considerado que esta era una, así que seguiremos trabajando para seguir ofreciendo este tipo de cosas, así que ya sabéis que estamos a vuestra disposición en Alumni, tenéis ponemos en el chat nuestros correos, alumni@uc3m.es, tenéis nuestra web, estamos en contacto y nada más. Muchísimas gracias, muchas gracias Nerea de nuevo y Gracias. nada, un abrazo a todo el mundo. Hasta la Hasta próxima. luego.